es un punto de partida. Bueno, nos visita en el programa Manuel Curel. Muchas gracias, legislador. Muchas gracias por la venir invitación. hasta los estudios. Un placer y un gusto estar acá. Estamos en Tucumán planteando el tema de la reforma política, reforma electoral. Hay muchos proyectos presentados. ¿Usted presentó proyectos? Sí, yo presenté un proyecto de reforma a la Constitución, o sea, fui más allá porque, recogiendo el guante que cuando Jaldo dijo el año pasado, hace ya más de un año y pico, que era necesario reformar la Constitución, ahora parece que se echó atrás con eso y ahora quiere hacer una reforma un poquito más cosmética. Nosotros presentamos un proyecto de reforma de la Constitución porque las instituciones de Tucumán, hay que hacer un cambio de la matriz institucional de Tucumán. Tucumán está muy mal y la causa de los males de Tucumán están en la baja calidad de las instituciones. Y principalmente el sistema electoral, que no es solamente la incomodidad de ir a votar y encontrarse con cientos de listas de acople, sino todo lo que tiene aparejado eso, la maquinaria electoral, las dádivas, los feudos que se forman en cada municipio, en cada comuna, una cantidad de males que lleva el acople, que eso necesita un cambio de raíz y que solamente se va a poder hacer con la reforma de la Constitución. Eso lo planteó Jaldo el año pasado, ahora parece que bajaron un cambio y nos hablan solamente de reforma electoral. Bueno, si hay reforma electoral, también recojo el guante y creo que es necesaria. Si no vamos a poder hacer la reforma de la Constitución, vamos por la reforma posible, no la necesaria, que sería una reforma del sistema electoral. Para eso hay que eliminar o reducir los acoples. Yo también tengo un proyecto presentado para reducción de los acoples a dos. A dos acoples. A dos acoples. ¿Por partido político? Por frente electoral. Por frente electoral. Que sería lo que la Constitución, si no la reforma, permitiría. Ahora vamos a votar con boleta de papel. En estas elecciones nacionales, en octubre, se va a votar con boleta de papel. Legislador, hay que hacer mucha docencia. Mucha docencia. Porque la gente no sabe de qué se trata. Ahora en octubre, en elección nacional, vamos a votar por primera vez en Tucumán, y va a ser inédito, con la boleta única de papel. Es decir, en un solo papel por elector ya no va a haber votos, sino cuando uno llega al cuarto oscuro le van a dar la papeleta y uno va a elegir, marcando con una cruz, a qué diputado nacional elige. Sí, cambiamos la tijera por la lapicera. Sí, pero ya no va a haber muchos votos, sino va a ser uno por cada elector. Y eso ya es un avance muy grande que vamos a tener en elecciones nacionales en octubre en todo el país. En Tucumán necesitamos ir también a algo así. Y tenemos dos opciones, o vamos a la boleta única de papel, como lo va a haber en la Nación, o lo que se está analizando ahora en la legislatura, que es la boleta, el voto electrónico. La boleta electrónica, que va a haber una pantalla, uno va a elegir al candidato, va a imprimir una boleta, y esa boleta va en el sobre a la urna. ¿Qué posición tiene usted? Yo creo que eso es una mejora sustancial a lo que tenemos ahora. ¿Pero hacerlo en toda la provincia o solo en algunos centros? En toda la provincia. Porque se está hablando en la legislatura sobre la posibilidad de tomar el modelo salteño, que ya hay en otras provincias también y en otros países, que es un modelo muy bueno. De hecho, en mayo hay elecciones en Salta, va a ir una delegación como observadora, yo voy a ir también ahí, y es una posibilidad que ya sería un avance, Ahora, sería un avance siempre y cuando reduzcamos los acoples, porque si nosotros tengo en una pantalla, como puede ser tu tableta, y tener que pasar y acople, cualquiera se va a marear y se va a distorsionar la voluntad del elector. Entonces, para poder ir a la boleta electrónica es necesario reducir los acoples. Hay muchos proyectos en la legislatura presentados, es necesario que haya voluntad política del oficialismo, del gobernador y del peronismo en avanzar en ese sentido. Si es así, yo voy a acompañar, pero espero que haya voluntad. Hasta ahora, el gobernador ha hecho muchos anuncios, pero nada concreto hasta el momento. Manuel Curel, toda reforma electoral que haya en la provincia depende del peronismo, que tiene mayoría. Y sí, porque casualmente por los acoples, el peronismo viene teniendo siempre más de 2/3 en la legislatura, porque el acople siempre beneficia al oficialismo. Es difícil explicar, pero hay toda una fórmula matemática por la cual siempre el oficialismo, hay muchos que quedan sin representación y el oficialismo se lleva la mayoría de las bancas. Y después la oposición se atomiza, que es lo que está pasando ahora. Por eso es muy importante terminar con los acoples en Tucumán. Sí, hay dos cosas, ¿no? El oficialismo obviamente busca el mejor sistema electoral que los beneficie a ellos. Lo que el oficialismo es seguir... Pero Manuel Curel, también la oposición tiene que buscar las formas y ponerle la energía y el acto sistemático
de plantear los problemas que tiene este sistema. Por supuesto, pero bueno, yo del rol que tengo, lo que tenemos los opositores, planteamos los temas, lo hacemos en el recinto, lo hacemos en un programa como este, lo hacemos en redes sociales permanentemente. Queremos ser la voz de los tucumanos que no pueden, que están disconformes con este sistema. Pero el que tiene las llaves para destrabarlo es el oficialismo. Y como te digo, se vienen perpetuando, ya llevan décadas. Tucumán empezó con una decadencia muy pronunciada desde la reforma de la Constitución de Alperovich en el año 2004. Es necesario, o 2006 creo que fue, es necesario... 2006. 2006, gracias. Es necesario cambiar esa matriz, es necesario reformar la Constitución. Y si no se puede, ir por una reforma electoral sería un avance. Para terminar con los feudos que hay en cada municipio, para que haya alternancia en los gobiernos provinciales y municipales, para que haya representación genuina, para que haya un control sobre la política, un control sobre el gasto público que hoy no hay, para que lo que pagan los tucumanos impuestos vaya en obra y servicio. Bueno, para cambiar la matriz de Tucumán es necesaria esa reforma. Y los otros días me preguntaba, por ejemplo, un empresario, ¿por qué no hay una ley en Tucumán que prohíba que cuando alguien deja el cargo no lo pueda suceder, por más que se presente elecciones, alguien que consanguíneamente tenga hasta segundo grado de consanguinidad? En la reforma que yo planteé, en esa reforma constitucional que planteamos el año pasado, uno de esos cambios es una cláusula antinepotismo. En Mendoza creo que hay una ley así. Exactamente. En realidad lo que se plantea es que no se puedan, o sea, los cargos electivos no puedes prohibirlo porque sería prescribible ir con la Constitución Nacional. Pero sí que no se puedan elegir funcionarios que sean con grado de consanguinidad en primero o segundo grado. Así que no se pueden elegir padres, hermanos, primos, que pasa mucho en Tucumán, lamentablemente. Claro. De los 19 municipios, 2 solamente no son parientes. Claro. Es tremendo. 3, bueno, San Miguel de Tucumán, Yerabuena y Concepción. Bueno, pero a ver, el caso más paradigmático, uno creía que era Famayá con los mellizos Orellana. No, pasa en toda la provincia. En Aguilares, padre, madre, ahora hija. En Aguilares tenemos, Mancilla es legislador y presidente subrogante de la Cámara. Su hija es la intendenta de Aguilares. Y su esposa diputada nacional. Y posiblemente candidata en las próximas elecciones. Y así vienen hace décadas. Sí. Digamos, ¿sí? Y así pasa en muchos municipios. Sí, eso nos gusta. Bueno, ahora hay una incorporación de jóvenes al padrón electoral que todo esto no les gusta. Bueno, casualmente entonces, eso quedó demostrado el año pasado cuando ganó Milei. Fue un golpe contra la política tradicional que gane una persona contra Milei, que muestra el disconformismo que hay contra las estructuras que tenemos enquistadas. Bien, el tema de ficha limpia, ¿cuál es la posición de Manuel Curel? Bueno, por supuesto, tiene que salir ficha limpia. También tenemos un proyecto sobre eso que no fue tratado lamentablemente, y además el Ejecutivo mandó un proyecto de ficha limpia que todavía no fue tratado por la ficha limpia y acceso a la información pública. Son dos temas muy importantes que tiene que tratar la legislatura. Sí. El de acceso a la información pública lo veo más difícil, ¿no? A ver, lo lógico sería ir a un gobierno abierto. Sería un gobierno abierto y que las instituciones en Tucumán puedan mostrar sus presupuestos, cuánto gasta, cuánto gasta la legislatura, cuánto gasta el Poder Judicial, cuánto gasta el Tribunal de Cuentas, cuánto gastan cada uno de los organismos del Estado. Es necesario que el ciudadano que paga sus impuestos sepa cuánto gasta, cuánto se va en la política, cuánto sale cada licitación, cada obra. Eso tendría que estar en una página, debería ser muy fácil de acceso. Lamentablemente en Tucumán reina el oscurantismo y nunca podemos tener acceso a eso. Bien, sobre el tema de la autoridad electoral, hay que salir de la Junta e ir a hacer un tribunal. Crear un tribunal electoral, también presentamos un proyecto en ese sentido. Claro, también, tanto para reforma de la Constitución, o lo podemos hacer por ley a eso. Un tribunal que sea independiente y no como pasa en Tucumán, que siempre la mayoría la tiene el Ejecutivo con el fiscal de Estado, con un miembro de la Corte y con un miembro de la Cámara. Eso fue también judicializado. Así que es necesario. Hay muchos institutos que han sido judicializados que son inconstitucionales, paradójicamente, de la Constitución de 2006. Que hay que reformarlo. Bueno, uno de ellos es la creación de un tribunal electoral. Sí, yo creo que hay que reformarla. La Constitución de Alperovich fue una etapa nefasta. Muy nefasta para la provincia. A ver,
con una acumulación de poder muy grande. La Constitución se debatía en el living de Alperovich. Miren dónde está Alperovich. Y bueno, hoy. eso O es sea, lo más- toda la herencia de Alperovich tiene que desaparecer si queremos Totalmente. hacer un cambio. Lo peor que nos dejó el Perovich fue todo un entramado institucional que lo único que hace es que el peronismo y los mismos que están sigan estando, que no haya control sobre ningún organismo del Estado, cooptación sobre el Poder Legislativo, sobre el Poder Judicial, sobre el Tribunal de Cuentas, sobre todos los organismos del Estado. Entonces, hay que terminar con esa matriz institucional de Tucumán que está realmente podrida. Bien, para terminar, entonces, Manuel Cuna, me gustó la frase. No sé si vamos a hacer la reforma necesaria, pero sí la posible. Va a ser un avance. No es suficiente, pero sí es necesario que se haga. Como te decía, si vamos con el voto electrónico hay que reducir necesariamente los acoples, si no va a ser más de lo mismo. Claro. La pregunta era si cuando implementamos el voto electrónico es en toda la provincia o en algunos centros urbanos, teniendo en cuenta las características educativas de la gente, la accesibilidad. Es muy sencillo. Yo estuve en una muestra y no es necesario tener ningún conocimiento. Cualquier persona que maneje un celular muy fácilmente va a poder hacerlo. Es muy sencillo. Bueno, Salta tiene una realidad Salta social lo tiene similar a nosotros y es incluso una provincia peor. Hay lugares Salta que son muy complicados, claro, y llegan perfecto con esa. Son unas urnas, una especie de impresora que se trasladan con una pantalla que se pone en cualquier lugar, incluso con que tenga señal de 3G ya se pone, así que sería un gran avance. Y en muchos lugares del país ya está. Así que esperemos que vayamos en ese sentido. Manuel Curel, muchas gracias. No, muchas gracias, Pedro. Ya volvemos. Es un punto de partida